Bien, hermanos, ahora vamos a ir, hermanos, al contenido de la palabra de Dios. Lo que leímos, ¿verdad? Jesús va por toda Galilea, ¿sí? Predicando en las sinagogas. ¿En dónde? Con sus 4 discípulos. Y las noticias sobre las cosas tan maravillosas que hace llegan a todas partes. Qué buenas son las noticias, ¿verdad? Cuando son buenas. Fíjense nada más. Marcos capítulo 1, verso 39, dice de esta manera: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Dice Marcos capítulo 1, verso 39. Ahí vemos que, hermanos, Jesucristo anduvo por todos esos lugares predicando la palabra de Dios. De hecho, hermanos, aquí no se explica cómo es que esta persona, porque leímos Mateo capítulo 8, verso 1 al 4, y ahí vimos que vino un leproso y se postró ante él. Entonces vemos que ese leproso, hermano, se dio cuenta, ¿verdad? Que venía Jesús, pues, haciendo maravillas. Entonces vemos ahí, hermanos, algo vamos a aprender de esta escritura. Tenemos que aprender algo de esta escritura. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 8, verso del 1 al 4. ¿Sí? Vamos a estar deteniéndonos un poquito en cada versículo, ¿sí? A ver qué podemos captar, a ver qué podemos aprender de esta escritura, ¿sí? El médico, hermanos, Lucas, más tarde escribe que este hombre estaba cubierto de lepra. Fíjense nada más, cubierto de lepra. Si nosotros leemos Lucas capítulo 5, verso 22, dice de esta manera: dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, ¿quién estaba ahí? Jesús. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Fíjese nada más lo que dijo. Pero yo no sé si usted sabe un poco acerca de la lepra de aquellos tiempos de Jesús. La lepra era la enfermedad más terrible en días de Jesús. Grandemente temida. Esa enfermedad, hermanos, desfiguraba a la persona y a veces era fatal, porque venía la muerte. En la Biblia, la lepra era un tipo de pecado. En la Biblia, la persona leprosa era considerada totalmente impura, física y espiritualmente. No debía acercarse a más de 6 pasos de cualquier otra persona. Fíjese nada más la lepra, ¿sí? Tremendamente terrible, como hoy en día estamos pasando esa enfermedad que está contagiando a medio mundo. Y las personas no guardan las distancias. No guardan la distancia. Entonces aquí vemos que era una enfermedad, hermanos, que el leproso no debía acercarse a más de 6 pasos de cualquier otra persona, incluyendo a los miembros de la familia.
Y dice ahí, hermanos, en Levíticos capítulo 13, verso 45, dice de esta manera: y el leproso en que hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Fíjense nada más. El leproso tenía que ir gritando fuerte: inmundo, inmundo. Fíjense nada más. Imagínense en la actualidad, hermanos. Si cuando una persona, hermanos, está contagiada de ese virus que anda hoy, del coronavirus, mucha gente no se acerca a esa persona. Aún cuando ya el médico le ha dado de alta, hay temor a esa persona que fue contagiada. No todos. Yo creo, hermanos, que la persona que está en esa situación, que tiene miedo y todas esas cosas, no ha alcanzado a entender las instrucciones que se están dando del gobierno, hermanos, de los expertos en medicina, hermanos. Pero aquí vemos que a este personaje, hermanos, fíjense nada más, se le daba por muerto. Era el muerto viviente en aquellos tiempos. Tenía que usar un manto negro para ser reconocido. Tenía que usar un manto negro para ser reconocido. La ley tenía que cumplirse en aquel tiempo, hermanos. Y la ley decía eso, que se tenía que poner imagínense, que ahora le dijeran a la persona: pues te tienes que vestir con una vestimenta negra porque te ha pegado el coronavirus. Si la gente no se quiere poner ni la máscara, hermano, no quiere tapar ni la boca. Entonces dice que tenía que usar un manto negro para ser reconocido como alguien de entre los muertos. Era expulsado, hermanos, como un paria. La palabra paria, hermanos, tiene el significado de una persona inferior, de una persona desechada, sometido a un ostracismo. Ostracismo, hermanos, la palabra quiere decir que forzadamente, pues era excluida. Era excluida totalmente por la sociedad. Eso es lo que quiere decir. Dice nada más: todo el tiempo, dice la Biblia, que estuviera en él esa llaga, sería inmundo, impuro, y habitaría solo fuera del campamento, será su morada, dice la Escritura. Imagínese el dolor, no solamente físico, hermanos, sino el dolor emocional de esa persona. Una persona que le pegaba, hermanos, la lepra. La ponían, se dice la Escritura, en varias partes de la Escritura dice que los ponían en una cueva o los ponían fuera de la ciudad y no tenían contacto ni con sus familiares. No podían mostrar el cariño a su nieto, a su hijo, a su esposa. Fíjese nada más, eso es triste. Levíticos capítulo 13, verso 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada, dice la Escritura. Imagínense, hermanos, la angustia y el dolor del leproso. Ser cortado totalmente de la familia, los amigos, de la sociedad. Imagínense como dije hace un momento, el dolor emocional y mental. Pero dice aquí, hermanos, en el verso 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice el verso 1, le seguía mucha gente, hermanos. ¿Por qué le seguía mucha gente, hermanos? ¿Por qué? Se preguntará usted, ¿por qué le seguía mucha gente? Aquí mismo en Mateo capítulo 7, verso 28 dice:
capítulo 7, verso 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese nada más, por eso era parte de la multitud que seguía a Jesús para escuchar las enseñanzas, para escuchar las predicaciones de Cristo Jesús. Fíjese nada más. Cristo Jesús no nomás se presentaba para hacer tiempo, para llenar un espacio, no. Él siempre que se paraba a predicar la palabra que Dios le daba. Y toda persona, hermanos, todos nosotros los predicadores, voy a decir predicadores porque yo soy pastor, todos nosotros los predicadores tenemos que estudiar la palabra de Dios para hablar el contenido de la palabra de Dios, para no salirnos fuera del contexto. Fuera del contexto, hermanos, es no dar a conocer precisamente lo que hay atrás de este versículo y adelante de ese versículo. Entonces ahí vemos, hermanos, que le seguía mucha gente, y entre esa gente le seguía a alguien, hermanos, que estaba, hermanos, en repugnancia, que la persona nomás al mirarlo se asustaba, que la persona nomás al mirarlo le hacía el visto malo. Estaba desahuciado este hombre. Pero ¿qué hace el leproso al ver a Jesús? ¿Qué es lo que hace el leproso al ver a Jesús? Se le acerca y le suplica de rodillas, fíjese nada más. Y dice: Señor, yo sé que si tú quieres puedes limpiarme. No dice de esa manera, pero vamos a leer. Dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No dijo si puedes. Ahí lo que aprendemos, hermanos, de este versículo 2 y de este personaje, hermanos, fíjense nada más lo que aprendemos. Este hombre se postró. ¿Qué quiere decir se postró? Se hincó de rodillas, ¿sí? Si ustedes no saben, el judío, hermanos, en aquellos tiempos o todavía, ellos cuando van a orar a Dios se postran en rodillas y el rostro pega hasta el suelo. Yo creo que ya lo sabían. Entonces aquí lo que vemos, hermanos, es que este leproso, hermanos, tuvo mucha fe en Jesús. Tuvo mucha fe, hermanos. Él sabía que él podía limpiarlo de ese mal tan tremendo de ese sufrimiento. Y dice nada más. Y dice: si quieres puedes limpiarme. En ese momento que dijo, hermanos, si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano. Dice la escritura que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fíjense nada más. Ahí podemos, hermanos, ver la fe de este hombre y ver la adoración a nuestro Dios, ¿sí? Aunque parezca increíble, hermanos, cuando le tocó, la lepra desapareció por completo al instante. Ahí estaba, hermanos, el leproso, la más contaminada e impura de las personas. El leproso demuestra aquí, hermanos, que nadie es demasiado impuro, contaminado, sucio o pecaminoso para venir a Jesucristo. ¿Cómo estás tú? Recuerde que la lepra en el Antiguo Testamento simbolizaba el pecado. El pecado, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, que el leproso vino a Jesús, a Jesucristo. Notemos 3 puntos, hermanos, que el leproso, hermanos,
tuvo ese valor tremendo de acercarse, hermanos, porque no se podía acercar ninguna persona contaminada a otra persona, y menos a un judío. El leproso, hermanos, vino a Jesús a pesar de lo que la gente pensaba. Muchas personas no quieren venir a Jesús por el que dirán las personas y siguen sufriendo en su pecado y siguen sufriendo con problemas que Cristo Jesús puede solucionar. El leproso vino a Jesús a pesar de ser totalmente impuro. Fíjense nada más, totalmente impuro. Y déjenme decirle que toda la humanidad, hermanos, está contagiada y es impura. Romanos 3:23 dice que todos somos impuros. Acuérdese, hermano, hermana, que la lepra simbolizaba en aquel tiempo el pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos están impuros. ¿Verdad que no dice así? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este leproso, hermanos, vino a Jesús a pesar de ser considerado muerto. Fíjese nada más. Fíjese nada más lo que podemos aprender, hermanos, de leproso, hermanos. El apóstol Pablo allá en Efesios, hermanos, en Efesios capítulo 2, hermanos, dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais impuros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No dice impuros, hermano, nada más para concentrarnos en lo que estamos tratando aquí, el contexto de esta escritura que estamos leyendo. Entonces, hermanos, el leproso vino a pesar de ser una persona desechada, ignorada, desahuciada. A pesar de que había sido expulsado, hermanos, por aquellos sacerdotes. Porque una persona, hermanos, cuando traía esa enfermedad o había principios de esa enfermedad, déjeme decirle que el sacerdote lo examinaba. Y si miraba que era gravemente avanzada esa enfermedad, entonces el sacerdote lo expulsaba. No lo voy a leer, pero si usted quiere leer Levíticos capítulo 14, ahí va a haber esa información, hermanos. Pero a pesar de que era expulsado y era desahuciado y nadie quería tocarlo, déjeme decirle que él, a pesar de eso, vino a Jesús. ¿Por qué no se anima a venir a Jesús? ¿Por qué no se anima a venir a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que tú limpies, yo quiero que tú me perdones mis pecados? A este leproso no le importó nada de eso. A pesar, hermanos, vino este leproso a pesar de que era considerado como impuro e incurable, que la gente, nadie podía, hermanos, curarlo. Pero este leproso sabía que alguien, hermanos, podía curarlo. Porque déjenme decirle que para nuestro Padre Dios no hay nada imposible. Él, hermanos, nuestro Padre Celestial, tiene poder, hermanos. Mateo aquí nos menciona 10 milagros para mostrar el poder de Jesucristo, el poder de Dios. Fíjense nada más. Pero vamos a proseguir, hermanos. Fíjese aquí
Fíjese aquí lo que vamos a aprender. El leproso se postró. Yo no sé cuántas veces nos postramos nosotros ante la presencia de Dios. Significa, hermanos, que el leproso adoró a Jesús. Significa reverencia, rendir respeto. La actitud de reverencia y adoración la demostró este leproso al postrarse, hermanos. El leproso vive nada más. El leproso pidió. El leproso pidió, porque ¿qué dice allí? Si quieres puedes limpiar. Hoy en día, hermanos, en la actualidad mucha gente le exige al Señor como que nosotros merecemos todas las atenciones del Señor, como que somos mejores ante los demás. Y este leproso, cuando dice si quieres, me imagino yo que hay en otras partes de la Biblia que dice le rogó. El leproso pidió y confió en Jesús para su purificación. Las palabras, si quieres, hermanos, muestran dos cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Muestran una gran fe en Jesús. El leproso creía que Jesús tenía el poder, porque nadie podía limpiar, nadie podía curarlo. Esa enfermedad nadie podría curarlo. Segundo, muestra que el leproso apeló al corazón de Jesús. ¿Sí? Fíjese nada más. Creí y sabía que Jesús tenía el poder. Lo que le hacía falta al leproso era tocar el corazón de Jesús. Fíjese que la palabra de Dios dice, hermanos, que el Señor tuvo compasión. En varias escrituras dice que al ver las personas sufriendo, hermanos, tuvo compasión. Anoté unos versos, pero no sé si se me quedaron ahí. Bien, ahí vemos que Jesús, hermanos, no se negó. Fíjense, nada más cuando dijo si quieres, Él no le dijo, no, pues sabes de qué, tienes que venir más tarde porque me sigue mucha gente. Mucha gente seguía a Jesús. Pero déjenme decirle que hermanos, en Mateo capítulo 8, verso 3 dice así: Jesús extendió la mano, y dice nada más, y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice la Biblia ahí, desapareció la lepra, hermanos. Fíjense nada más. Al instante. ¿Qué quieres que Cristo haga en tu vida? El Señor quiere tocarte. El Señor quiere quitarte todo aquello que te estorba en tu vida. A la persona sin Cristo, que nunca ha confesado su pecado, quiere tocarlo, pero necesitas venir a Él. Amén. No importa qué tan grave sea tu pecado, ¿por qué no quieres venir a Cristo Jesús? ¿No crees que Cristo Jesús puede perdonar tus pecados? ¿No crees que Cristo puede perdonar tus pecados? Pues fíjese nada más, cuando Cristo Jesús tocó al leproso, desapareció la lepra.
Entonces le dijo Jesús en el verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué es el contexto de este verso? Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué es lo que les decía Jesús a aquellos religiosos que lo criticaban y que sanaban el día sábado? Y que le decían los religiosos que quebrantaba la ley. ¿Qué les decía Jesús? No vengo a ¿qué? A abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. Aquí lo que vemos, hermanos, podría haber muchos significados, pero el hombre purificado, hermanos, tenía que obedecer la ley. El hombre que ha sido perdonado, le ha sido perdonado sus pecados y el Señor le ha convertido en nueva criatura, tiene que obedecer la ley. La palabra de Dios. Amén. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Entonces, por dos razones Jesús le mandó a obedecer la ley. Jesucristo se preocupaba profundamente por este hombre purificado. Quería que fuera restaurado y aceptado y viera a su familia y amigos. Porque sus amigos y su familia, hermanos, solamente lo iban a aceptar si su sanidad verdaderamente era probada. ¿Y sabe quién era el que daba la última palabra? Pues los sacerdotes. Los sacerdotes, dice ahí en Levíticos capítulo 13 y Levíticos capítulo 14, que cuando una persona ya era sanada, el sacerdote tenía que examinarlo y al examinar él le daba de alta, como ahora nosotros conocemos que cuando el doctor te examina y ya no hay enfermedad, te da de alta. Hoy a las personas que están que han sido contaminadas y pasan y son sanadas, le dan una carta el doctor y dice que ya puede hacer sus actividades. Entonces fíjese nada más, no todos los leprosos, acuérdese que la lepra es símbolo de ¿qué? Del pecado. No todos los leprosos o pecadores vinieron a Jesús para ser purificados. Ser purificados significa perdonados. ¿Quieres que Cristo Jesús te quite esa lepra? ¿Te quite ese pecado? Ven a Él. Él te puede perdonar tus pecados. Muchos conocen a Jesús, pero sencillamente no están dispuestos a ofrecerse a Él. No están dispuestos a postrarse y recibir su amor y su poder. Este mensaje, hermanos, es incluido también para nosotros. También para aquella persona que no conoce de Cristo Jesús y que tiene la oportunidad que Cristo Jesús le perdone sus pecados. Este es el contexto de esta escritura, hermanos. El leproso, hermanos, no solamente pidió su limpieza, sino su purificación. Fíjese nada más. Podríamos seguir hablando del leproso, hermanos, pero se me va la señal, así es que creo que hemos entendido la predicación, porque es un llamado del Señor. Toda aquella persona que no ha confesado su pecado, es la oportunidad, porque va a llegar un día en que se terminará esa oportunidad y el Señor vendrá por su iglesia. Inclinemos nuestros rostros. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias por tu palabra, Señor Dios, que Padre Santo nos habla, Señor Dios, de que el ser humano, Padre Dios, pues está contaminado, Señor. Está contaminado espiritualmente.
Sí, porque tu palabra dice que todos somos pecadores. Y Padre Dios, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que perdonara nuestros pecados. Y así de esa manera, Padre Dios, ser limpios de ese mal, Padre Dios, que nadie puede quitar. Te damos las gracias.